Esta vez estamos haciendo algo diferente. Por primera vez viajamos desde Nueva Jersey hasta Florida, en carro. Y no en cualquier carro. Este viaje lo hacemos en nuestro Tesla, un vehículo eléctrico. La distancia total entre Nueva Jersey y Miami es aproximadamente de 2.600 kilómetros. Si manejáramos directo sin parar, tomaría alrededor de 20 horas. En comparación, un vuelo tomaría solo unas 3 horas. Pero para nosotros, este viaje no se trata solo de llegar del punto A al punto B. Se trata de la experiencia. Como nunca hemos hecho un road trip así antes, decidimos convertirlo en una pequeña aventura. En lugar de manejar sin parar, planeamos tomarnos nuestro tiempo, deteniéndonos en el camino y pasando la noche en 2 lugares diferentes antes de llegar finalmente a Miami. Ahora, viajar con un carro eléctrico añade otro nivel al viaje, con una carga completa. Aunque normalmente cargamos hasta el 80%, nuestro Tesla nos da aproximadamente 420 kilómetros de autonomía. Con base en eso, estimamos necesitar al menos 5 paradas para cargar. Pero en realidad, factores como el aire acondicionado, la velocidad y el no querer llegar con la batería en cero hacen que probablemente carguemos unas 6 veces. Cada carga nos cuesta aproximadamente $20 fuera de casa, lo que lleva el costo total de energía a unos $120. Luego están los peajes. Como usamos eCity Pass, estimamos pagar alrededor de $100. Así que, sumando todo, el costo total de transporte es de aproximadamente $220. Por supuesto, también tenemos que incluir el alojamiento. Con 2 noches a $95 cada una, eso suma $190 adicionales. Esto lleva el costo total del viaje de ida a aproximadamente $410. Para ida y vuelta, eso sería $820. Si lo comparamos con volar, un boleto de avión ida y vuelta normalmente costaría alrededor de $850. Así que al final, seguimos un poco a favor, ahorrando unos $30 mientras convertimos el viaje en parte de la experiencia. En este viaje vamos a pasar por un total de 8 estados. Comenzamos en Nueva Jersey, luego continuamos por Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y finalmente llegamos a Florida. Durante la mayor parte del trayecto estaremos conduciendo por la Interstate 95, una de las autopistas más importantes de Estados Unidos. Recorre toda la costa este, conectando grandes ciudades desde el noreste hasta Florida. Se puede decir que es la columna vertebral de toda la costa este. Lo interesante es que el sistema de numeración de las autopistas interestatales sigue una lógica muy clara, no es algo al azar. Las autopistas con números pares, como la I-10, I-40 o I-80, van de este a oeste, y sus números aumentan de sur a norte. Por ejemplo, la I-10 está en el sur del país, mientras que la I-90 se encuentra mucho más al norte. Por otro lado, las autopistas con números impares, como la I-5 o la I-95, van de norte a sur, y sus números aumentan de oeste a este. Por eso la Interstate 5 está en la costa oeste, mientras que la Interstate 95, la que estamos tomando, está en la costa este. También hay una forma sencilla de identificar las autopistas más importantes. Si una autopista termina en 0, generalmente significa que cruza todo el país de este a oeste, como la Interstate 10 o la Interstate 80. Y si termina en 5, como la Interstate 95, es una ruta principal de norte a sur que recorre largas distancias de arriba hacia abajo. También vamos a tomar algunas autopistas de 3 dígitos durante el camino, como la I-295 o la I-195. Estas están conectadas a las autopistas principales. Si el primer número es par, normalmente significa que la carretera rodea una ciudad. Si es impar, generalmente conecta directamente con una ciudad. Una vez que entiendes este sistema, toda la red de autopistas empieza a tener mucho más sentido y hace que un viaje por carretera como este sea aún más interesante. En el camino decidimos extender nuestra ruta un poco. En lugar de ir directo, hicimos una parada especial para visitar a nuestra sobrina en su universidad en Maryland. Fue un pequeño desvío, pero definitivamente valió la pena. Después de tantas horas en la carretera, se sintió muy bien parar, estirar las piernas y pasar un tiempo de calidad juntos. Además, el momento no pudo haber sido mejor. Era su cumpleaños, así que convertimos esa parada en una pequeña celebración y almorzamos juntos. Sentados allí, compartiendo una comida, conversando y riendo, nos recordó que este viaje no se trata solo del destino, sino también de las personas que vemos en el camino. Esos son los momentos que realmente se quedan con uno.
Después del almuerzo, volver a la carretera se sintió diferente, en el buen sentido. Estábamos recargados, de mejor ánimo y listos para continuar el viaje. Como estamos haciendo este viaje en abril, en plena primavera, el clima ha sido bastante impredecible. Por momentos el cielo estaba despejado y brillante, con esa sensación fresca de primavera. Pero de repente, sin mucho aviso, nos encontrábamos con lluvias muy fuertes. Hubo momentos en los que la lluvia caía tan intensamente que la visibilidad bajaba bastante y teníamos que reducir la velocidad y manejar con más cuidado. Se podía ver cómo la carretera cambiaba al instante. El pavimento seco se convertía en una superficie mojada y brillante, mientras los autos levantaban agua al pasar. Y así como empezaba, la lluvia también se detenía rápidamente y a veces incluso volvía a salir el sol. Ese contraste entre el sol y las tormentas repentinas realmente le dio otra dimensión al viaje. Lo hizo más interesante, un poco impredecible y sinceramente mucho más memorable. Al final del día 1 llegamos a nuestro primer alojamiento, el Virginia Crossings Hotel and Conference Center en Richmond, Virginia. Es un hotel con encanto histórico y estilo colonial, más parecido a un retiro tranquilo, rodeado de naturaleza, que a un hotel moderno. La habitación era básica, con 2 camas queen, limpia y cómoda para descansar. El desayuno no estaba incluido, pero ofrecían una opción continental por 13 por persona. Lo mejor del lugar son sus áreas exteriores, con muchos espacios verdes y senderos para caminar, perfectos para relajarse después de un largo día. En general es una buena opción para una parada en carretera, sencillo, tranquilo y conveniente. Comenzamos el día 2, un poco cansados por el largo viaje, pero la hermosa mañana soleada nos dio un nuevo impulso de energía. El cielo despejado y el sol hicieron que todo se sintiera más fácil y agradable. El hotel estaba limpio y agradable. Si hubiéramos tenido más tiempo, habría nadado unas vueltas en la piscina y quizás hacer un poco de ejercicio. Lamentablemente, no pudimos usar ninguna de las amenidades del hotel. En lugar de pagar $26, desayunamos cerca en Panera Bread. Rápido y sencillo, y nos preparamos para volver a la carretera. Después de un trayecto corto y placentero, rodeados de carreteras abiertas y un paisaje tranquilo, cruzamos hacia Carolina del Sur. Se sintió como un nuevo comienzo para el día, con nuevos paisajes por delante y la emoción de continuar nuestro viaje. Como mencioné antes, estamos viajando por la Interstate 95 o simplemente I-95. Algo interesante que notarás en esta autopista es cómo cambia de un estado a otro. En Estados Unidos, las autopistas interestatales son construidas y mantenidas por cada estado, por lo que la calidad depende del presupuesto y las prioridades de cada uno. Por eso la experiencia de manejo puede variar bastante. En algunas zonas manejamos por una autopista amplia de 4 carriles, mientras que en otras se reduce a solo 2. A veces el camino es muy suave y otras veces encontramos tramos más deteriorados o incluso baches grandes. También cambia el material. Algunas partes son de concreto y otras de asfalto. Otro punto interesante es cómo se financian estas carreteras. La cantidad de ingresos que cada estado genera a través de impuestos relacionados con el uso de las vías, como la gasolina o los peajes, varía mucho en todo el país. De hecho, solo 2 estados, Maryland y New Jersey, recaudan lo suficiente para cubrir completamente sus gastos en carreteras. El resto de los estados, junto con Washington, D.C., necesitan complementar esos fondos con otros impuestos generales. Por ejemplo, en el año fiscal 2023, algunos de los niveles más bajos de cobertura fueron en Georgia, con aproximadamente un 38%, y en Virginia, con alrededor de un 47%. Así que mientras seguimos nuestro viaje por la I-95, cada estado no solo nos muestra paisajes diferentes, sino también distintas formas de construir y mantener sus carreteras. Debo decir que una de las cosas más interesantes que vimos a lo largo del camino fueron los letreros de tiendas de armas. Había bastantes, especialmente desde Carolina del Norte hasta Florida. Creo que el más irónico que vi fue una tienda de armas con la palabra Freedom, libertad en su nombre. En los Estados Unidos, la posesión de armas a menudo se vincula con la libertad a través de la segunda enmienda de la Constitución, que protege el derecho a portar armas. Muchas personas creen que las armas son importantes para la defensa personal, la protección contra el exceso de poder del gobierno y como un símbolo de libertad individual, no algo otorgado por el gobierno, sino algo que sirve para preservarla.
Sin embargo, personalmente veo esta conexión de manera diferente. Creo que la idea de que las armas equivalen a libertad es más bien un mito. Muchos otros países democráticos tienen altos niveles de libertad sin una posesión realizada de armas. De esa perspectiva, la verdadera libertad también podría significar vivir sin miedo, sentirse seguro en la vida diaria en lugar de depender de armas para la protección. También creo que deberíamos confiar y apoyar a las fuerzas del orden, profesionales capacitados y autorizados para manejar el uso de armas de fuego en la seguridad pública. Tener armas en casa a veces puede llevar a situaciones inesperadas y trágicas, como accidentes que involucran a niños o incidentes en escuelas. Son cosas que debemos hacer todo lo posible para prevenir. Este fue uno de esos momentos durante el viaje que me hizo pensar durante bastante tiempo, como una persona que en algún momento de mi vida fue entrenada y autorizada para manejar armas de fuego con fines de seguridad pública. Entiendo lo peligrosas que realmente son estas herramientas. Pueden parecer poderosas o incluso atractivas, pero en realidad conllevan riesgos muy serios. Un solo error puede cambiar una vida por completo, a veces para siempre, y llevar a consecuencias de las que una persona puede arrepentirse toda su vida. Hablemos de las estaciones de servicio Wawa. Son enormes, limpias y, sinceramente, muy impresionantes. Comparadas con muchas gasolineras pequeñas, es fácil ver cómo compiten y terminan desplazando a otros negocios. Incluso en las autopistas principales están ubicadas estratégicamente y casi nunca tienes que esperar para cargar combustible. Pero Wawa no es solo gasolina. Lo que realmente las hace destacar es todo lo que ofrecen en el interior. Es casi como entrar a un pequeño supermercado. Puedes encontrar una gran variedad de comida caliente, sándwiches recién hechos, hoagies, desayunos, sopas e incluso pasta o pizza en algunas ubicaciones. Su sistema de pedidos preparados al momento es rápido y eficiente, así que incluso cuando hay mucha gente, la fila avanza rápido. Luego está la sección de bebidas, que es enorme, desde café recién hecho hasta bebidas especiales de espresso, cafés fríos, batidos, malteadas y bebidas de fuente. La variedad es impresionante. Además, puedes personalizar casi todo, lo que mejora aún más la experiencia. No es solo una parada para gasolina, es un lugar donde la gente realmente decide comer. Además, puedes encontrar snacks, productos empacados, artículos básicos de supermercado y hasta productos de uso diario. En muchos sentidos, se siente como una mezcla entre tienda de conveniencia, cafetería y restaurante de servicio rápido. Por eso, la gente termina gastando más dinero. Todo está pensado para eso. Wawa comenzó en 1964 en Pensilvania como un pequeño negocio de tienda de conveniencia, originalmente vinculado a una empresa láctea. El nombre Wawa proviene de una palabra indígena que significa ganso canadiense, por eso ves el ganso en su logo. Hoy en día llevan más de 60 años en el negocio y se han convertido en una de las cadenas de conveniencia más exitosas de Estados Unidos, especialmente en la costa este, desde Pensilvania hasta Florida. En cuanto al tamaño, las ubicaciones de Wawa en autopistas están en otro nivel comparadas con las gasolineras tradicionales. Una tienda típica de Wawa tiene entre 465 y 560 metros cuadrados, pero las nuevas ubicaciones en autopistas, especialmente las que ves en la I-95, son mucho más grandes si consideras toda la propiedad, con bombas de combustible, estacionamiento, acceso para camiones y áreas de carga eléctrica. El terreno total puede fácilmente ocupar entre 6.000 y 12.000 metros cuadrados. Están diseñadas para volumen, rapidez y conveniencia. Al mismo tiempo, el mundo de los negocios está cambiando. Si no te actualizas, no tienes ninguna oportunidad de sobrevivir. Wawa entiende esto muy bien. Están reduciendo la mano de obra e incorporando más automatización, como máquinas de café inteligentes y sistemas de autoservicio donde el cliente puede hacer todo por sí mismo. Otro gran cambio es la carga para vehículos eléctricos. Casi todas estas ubicaciones ya ofrecen cargadores. Durante mi viaje paré principalmente en Wawa porque parecen trabajar con Tesla y casi todas tenían estaciones de carga rápida. No hablo de una o dos, algunas tenían 10 o más. Igual que con la gasolina, nunca tuve que esperar para cargar. Mi única queja es el precio.
En casa pago alrededor de 19 centavos por kilowatt hours, pero en Wawa era aproximadamente 39 centavos por kilowatt hours. Es bastante alto, especialmente considerando que en la ciudad los cargadores de Tesla suelen costar cerca de 30 centavos por kilowatt hours. Hablemos de Bookies. Si Wawa ya nos parecía grande, Bookies está en otro nivel. Esto no es solo una estación de servicio, es prácticamente un destino en la carretera. Desde el momento en que entras, todo es enorme, desorganizado y sorprendentemente limpio. De hecho, son famosos en todo Estados Unidos por tener algunos de los baños más limpios que puedes encontrar viajando. Pero lo que realmente hace especial a Bookies es toda la experiencia. Cuando entras, no parece una tienda de conveniencia. Se siente más como un supermercado diseñado especialmente para viajeros. Tienen de todo. Snacks únicos como los famosos Beaver Nuggets, carne seca en muchísimas variedades, panadería fresca, fudge, dulces y comida caliente preparada en el momento, como sándwiches de BBQ o tacos de desayuno. Todo está pensado para que entres por gasolina y termines comprando mucho más. Y hay algo personal que tengo que decir. A mí personalmente me encantaron sus sándwiches de bebé. De verdad, no te esperas encontrar esa calidad en una parada de carretera, mucho menos en una gasolinera. La carne es fresca, bien preparada, con mucho sabor y además la sirven caliente recién hecha. El precio ronda los $9 y honestamente vale completamente la pena. Es uno de esos casos donde no solo estás pagando por conveniencia, sino por un producto que realmente es bueno. Y eso es lo que hace que Buc-ee's destaque aún más. La sección de bebidas también es enorme. Café, bebidas frías, sodas, todo rápido, todo fácil, todo pensado para manejar mucho volumen de gente. Y hablando de volumen, el tamaño es impresionante. Algunas tiendas tienen entre 6.500 y 7.500 metros cuadrados solo en el interior, y todo el terreno es aún más grande. Y para darte una idea del nivel, en esta parada en particular vi más de 200 surtidores de gasolina. Impresionante. Está diseñado para recibir muchísima gente, pero sin que se sienta desordenado. El modelo de Buc-ee's es diferente. Aquí no ves tanta automatización como en otros lugares. No se trata de máquinas o autoservicio digital, se trata de experiencia. Más personal, más interacción y mucha producción en vivo, como el BBQ que cortan justo enfrente de ti. Pero hay un punto donde antes tenían una desventaja, la carga para autos eléctricos. Sin embargo, empecé a ver que algunas de sus ubicaciones ya están instalando estaciones de carga, y por lo que parece también podrían estar trabajando con Tesla. Así que claramente se están adaptando y entendiendo hacia dónde va el futuro, porque hoy en día no solo se trata de gasolina, sino también de energía. Al final, Buc-ee's no compite como una gasolinera tradicional, compite como un destino. Paras por gasolina y terminas quedándote más tiempo del que pensabas, comprando más y disfrutando la parada. Y ahí está la diferencia. Y por cierto, algo importante, ¿cómo se pronuncia Buc-ee's? Porque a primera vista no es tan obvio, se dice Buc-ee's, así, tal cual, Buc-ee's. La primera parte suena como buck, como la palabra en inglés para un ciervo. Y la segunda parte, is, como el final de keys. Todo junto, buck, fácil, pero si no lo sabes puede confundirte. Buc-ee's. Como pueden ver, el brisket de barbacoa se corta a mano y cada sándwich se prepara fresco justo en el momento. Un sándwich estándar de brisket picado de Buc-ee's normalmente contiene alrededor de 113 gramos de carne, mientras que el Big Bucking Brisket XXL incluye aproximadamente 227 gramos. Estos sándwiches son conocidos por tener bastante salsa y, con el pan incluido, el sándwich regular puede alcanzar un peso total de unas 369 gramos. Nos alojamos en el Studio Res Marriott Jacksonville Orange Park. El hotel era bastante espacioso, con 2 camas dobles y un baño grande, lo que lo hizo cómodo después de un largo día en la carretera. La habitación era sencilla y práctica, nada lujoso, pero limpia y funcional para pasar la noche. Sin embargo, el hotel tenía muy pocas amenidades. Aparte de una máquina de café en el lobby, no había mucho más disponible, por lo que realmente se sentía como un lugar solo para descansar y continuar el viaje. Comenzamos el día con una lluvia bastante fuerte. El cielo estaba oscuro y por momentos la lluvia caía con intensidad, lo que hacía la conducción un poco más difícil. Aún así,
Tenía su encanto estar en la carretera bajo ese clima, ya que le daba un ambiente diferente al viaje. Como ya estábamos en Florida, este era el último tramo de manejo después de 2 días en la carretera. Esa sensación de estar cada vez más cerca del destino nos dio más energía y entusiasmo para continuar. Seguimos por la I-95 hacia el sur, viendo cómo el paisaje cambiaba poco a poco. La lluvia iba y venía, a veces fuerte y a veces ligera, pero en general el trayecto fue tranquilo. A medida que nos acercábamos a Miami, el tráfico comenzó a aumentar y el entorno se volvió más urbano y dinámico. Poco a poco apareció el skyline y se podía sentir la energía de la ciudad con cada kilómetro. Durante el trayecto hacia Miami, notamos que la I-95 no es una autopista de peaje en gran parte de Florida, lo que hace que tenga mucho tráfico. Por esa razón decidimos tomar la Florida's Turnpike, que corre en paralelo a la I-95. Era una carretera de 2 carriles y nos costó aproximadamente 5, pero definitivamente valió la pena, ya que el tráfico era mucho más fluido y avanzamos mucho más rápido. Después de un viaje tan largo, estar ahí disfrutando de la vista y de todas estas comodidades se sintió como una verdadera recompensa, como haber llegado finalmente a nuestro destino. Finalmente llegamos al vecindario de Brickell, una de las zonas más modernas y vibrantes de Miami. Desde el primer momento se siente una energía completamente diferente. Rascacielos elegantes, calles llenas de movimiento y un ambiente cosmopolita que combina perfectamente negocios, lujo y vida urbana. Es un área donde todo parece nuevo y dinámico, con edificios altos de vidrio, restaurantes de alta calidad, cafés modernos y una vida nocturna muy activa. A medida que nos adentrábamos en Brickell, el contraste con el resto del viaje era muy evidente. Después de tantos kilómetros de carretera, paisajes abiertos y largas horas manejando, llegar a este entorno urbano tan sofisticado se sentía como entrar en otro mundo. Las luces, el tráfico y el ritmo de la ciudad nos recordaban que finalmente habíamos llegado a nuestro destino. Además, la cercanía con el agua le da un encanto especial. Desde ciertos puntos se pueden ver vistas espectaculares de la bahía, con barcos, reflejos del skyline y ese típico ambiente tropical de Miami. Sin duda, Brickell no es solo un lugar donde alojarse, sino una experiencia en sí misma, perfecta para cerrar este viaje por carretera y comenzar una nueva etapa llena de exploración. Allí nos alojaríamos en el Residence Brickell Arch. Nuestro apartamento estaba en el piso 27 y la vista era simplemente espectacular. Desde allí teníamos una hermosa vista al océano, con la ciudad y el agua combinándose perfectamente. Durante el día, la luz reflejándose sobre el mar creaba una sensación de calma, y por la noche, las luces de la ciudad le daban un ambiente completamente diferente, muy vivo y elegante. El apartamento era de una habitación, con un diseño moderno. No era completamente nuevo, pero estaba bien mantenido y tenía todo lo necesario para una estadía cómoda. Se sentía acogedor, práctico y adecuado para descansar después de tantos días de viaje. El edificio también ofrecía muy buenas amenidades, lo que hacía la experiencia aún mejor. Contaba con gimnasio, piscina y spa, ideales para relajarse y recargar energías. Además, tenía estacionamiento gratuito, algo muy conveniente en una zona como Brickell. Después de un viaje tan largo, estar ahí disfrutando de la vista y de todas estas comodidades se sintió como una verdadera recompensa, como haber llegado finalmente a nuestro destino. Y así llegamos al final de nuestro viaje.
Esperamos que hayan disfrutado este recorrido tanto como nosotros. Para nosotros fue una experiencia increíble y nos alegra mucho poder compartirla con ustedes. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y recomendar nuestro canal. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura.